La profecía del cuervo y el llamado del destino. El viento era nuestro aliado y nuestro juez. Las olas del mar, esas eternas guardianas de los secretos entre reinos, rompían contra el casco de nuestro drácar, pero yo no las temía. Mientras otros oían el rugido del océano, yo escuchaba algo más, algo que resonaba en los huesos de mis ancestros. Un llamado. Siempre había estado ahí, desde los días en que me arrodillaba en los campos como un simple granjero, soñando con algo más grande que el horizonte frente a mis ojos. Pero mi destino no empezó en un barco, ni en una batalla. Comenzó con un encuentro en el mercado de Kattegat, bajo un cielo gris cargado de lluvia. El mercado estaba lleno de vida, el olor del pescado, los gritos de los comerciantes y el murmullo constante de las olas rompiendo contra la costa. Yo caminaba entre los puestos, buscando poco más que alimento para mis hijos, cuando lo vi. Un anciano, envuelto en una capa oscura, de pie en medio de la multitud. No vendía nada, no compraba nada, pero su presencia parecía absorber toda la atención del lugar. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si el tiempo se detuviera. Había algo en él que no podía explicar, una sensación de que su carne era una máscara para algo mucho más antiguo. Sus ojos, grises como un cielo de tormenta, parecían mirar a través de mí, como si supiera todo lo que era y lo que sería. Sin decir una palabra, alargó la mano y me entregó un pequeño objeto envuelto en tela negra. Al abrirlo, descubrí un cuervo tallado en piedra negra, tan oscuro que absorbía la luz a su alrededor. Sus detalles eran minuciosos, casi demasiado perfectos para haber sido obra de una mano mortal. «Este cuervo», dijo el anciano, «es tu destino». Su voz era un susurro que apenas se distinguía entre el ruido del mercado, pero cada palabra se grabó en mi mente como un sello ardiente. «¿Quién eres?», logré preguntar, pero él no respondió. Simplemente se giró y desapareció entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no pude dormir. El cuervo de piedra parecía observarme desde donde lo había colocado, su figura inmóvil cargada de un peso invisible. Cuando finalmente me quedé dormido, soñé con un cuervo enorme, tan grande como un barco, volando sobre un río teñido de sangre. En sus garras llevaba una corona rota y detrás de él el horizonte ardía en llamas. Desperté sudando, con las imágenes aún ardiendo en mi mente. No era un simple sueño, lo sabía en lo más profundo de mi ser. Era una señal. A la mañana siguiente, fui al templo de los dioses y ofrecí un sacrificio a Odín. Le pedí guía, le pedí fuerza, pero sobre todo, le pedí claridad. La respuesta llegó en forma de un pensamiento. Construir barcos, barcos que pudieran cruzar el mar, que pudieran llevarnos a tierras que ningún vikingo había pisado antes. No sabía cómo ni por qué, pero sentía que el cuervo me estaba guiando hacia algo más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Reuní a mis hombres y compartí mi visión. Algunos se rieron, diciendo que era un sueño loco de un granjero con demasiada ambición. Pero otros vieron el fuego en mis ojos y supieron que no era un simple capricho. «El mar es un monstruo», dijeron algunos. «Los dioses nos hicieron para caminar sobre la tierra, no para desafiar las olas». Pero yo no les escuché. En mi corazón ya podía oír el rugido de la batalla y los gritos de victoria. La construcción de los barcos fue un desafío que puso a prueba nuestra fe y nuestra determinación. Los hombres trabajaban día y noche, cortando madera, moldeando las velas y forjando los clavos que sostendrían nuestro destino. Mientras los veía trabajar, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y temor. Sabía que estábamos a punto de embarcarnos en algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también sabía que el camino estaría lleno de peligros. Cuando los barcos estuvieron terminados, los bautizamos con sangre como era nuestra costumbre. Cada hombre que subiría a bordo ofreció un sacrificio a los dioses, pidiendo su protección y bendición. Pero cuando llegó mi turno, hice algo diferente. En lugar de pedir protección, pedí claridad. Miré al cuervo tallado en piedra que había traído conmigo y susurré: «Guíame hacia mi destino. Sea cual sea, el día que zarpamos, el cielo estaba cubierto de nubes, y el mar parecía un espejo oscuro que reflejaba nuestras ambiciones y nuestros miedos. Los hombres cantaban mientras remaban, sus voces resonando como un trueno sobre las olas. Pero yo permanecí en silencio, observando el horizonte con una mezcla de anticipación y temor. Sentía que algo me esperaba al otro lado del mar, algo más grande que tierras y tesoros. Y tenía razón.
porque cuando finalmente llegamos a las costas de Inglaterra, el cuervo de piedra comenzó a pesar más en mi bolsa, como si estuviera ansioso por lo que vendría. Fue allí, en esas tierras extrañas y llenas de promesas, donde mi leyenda comenzó realmente a forjarse. El bosque de Northumbria, el altar misterioso y la magia oscura, la travesía no fue fácil. El mar, que al principio parecía un aliado, rápidamente demostró su carácter implacable. En los primeros días, los vientos eran favorables y el horizonte se expandía ante nosotros como un lienzo vacío esperando ser pintado con sangre. Pero a medida que nos acercábamos a las costas de Inglaterra, las aguas se volvieron turbulentas. Las olas chocaban contra nuestro casco con una furia que parecía más personal que natural. Y en esos momentos, mientras el agua se levantaba y caía como una bestia salvaje, sentí que no solo el océano estaba probando nuestra fuerza. Algo más se movía en las sombras, algo que no entendía del todo. Fue entonces cuando vimos la costa. No era como la que esperábamos, llena de campos dorados y aldeas abiertas. En lugar de eso, las tierras de Northumbria se levantaban ante nosotros como una fortaleza impenetrable. Colinas cubiertas de bosques densos y oscuros, con sombras que parecían moverse de forma extraña. No teníamos mapas, y los relatos de los mercaderes hablaban de reinos ricos y débiles, pero algo en mi interior me decía que esta tierra guardaba secretos que ningún hombre debería conocer. Aterrizamos en una pequeña cala, oculta entre acantilados, y establecimos un campamento. A medida que avanzábamos por los senderos que serpenteaban entre los árboles, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. El aire era denso, como si el tiempo mismo estuviera ralentizado, y la luz del sol apenas atravesaba las copas de los árboles. Sentí una presión sobre el pecho, como si el bosque mismo estuviera observándonos. Mis hombres, siempre valientes, comenzaban a inquietarse. Una tarde, mientras explorábamos más allá del campamento, encontramos un claro en el corazón del bosque. En medio del claro había un altar, cubierto de musgo y ruinas, pero lo que realmente me llamó la atención fueron las inscripciones grabadas en las piedras. No eran runas nórdicas, ni ningún lenguaje que yo conociera. Eran símbolos extraños, como si hubieran sido escritos por manos que no eran humanas. La piedra parecía viva, pulsando con una energía oscura y antigua. Uno de mis hombres, un joven guerrero llamado Eirik, se adelantó sin pensarlo, tocando la piedra con su mano. Al instante, sus ojos se abrieron de par en par, y un grito de terror escapó de su garganta. «¡Ragnar!», gritó cayendo de rodillas. Algo se mueve entre las sombras. Nos acercamos rápidamente a él, y vi que su rostro había cambiado. No era el mismo hombre que había partido de Kattegat. Algo había tomado posesión de él. En sus ojos vi algo que no pertenecía a este mundo. La oscuridad misma, reflejada en sus pupilas. Fue entonces cuando comprendí que el bosque, ese lugar maldito, no solo estaba lleno de peligros naturales. Había algo más. Algo que se movía entre las sombras y esperaba a que nos acercáramos. «Levántate, Eirik», ordené, pero el joven no respondió. En su lugar, escuchamos un susurro, suave como el viento, pero claro como el acero. «Ragnar Lodbrok, hijo de los vientos y las mareas, estás cerca de tu destino. Pero tu alma es la que está en juego ahora». La voz venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si el bosque mismo hablara, susurrando a través de las hojas, a través de las piedras. De repente, el cuervo de piedra que llevaba conmigo, ese pequeño objeto que había sido el primer presagio de mi viaje, comenzó a vibrar en mi bolsa. No pude evitar sacarlo, y al hacerlo, el cuervo brilló con una luz tan intensa que todos los hombres retrocedieron, cegados momentáneamente. Cuando la luz se desvaneció, el aire se había vuelto más frío. Eirik se levantó, pero su rostro ya no era humano. Había algo en su mirada que no podía reconocer. «Ya no soy Eirik», dijo con una voz que no era suya. «Soy la sombra que habita en este bosque. Y vosotros, los que os atrevéis a entrar, debéis pagar el precio». Con horror, vi que el joven guerrero comenzó a caminar hacia el altar, como si fuera una marioneta controlada por una fuerza invisible. En ese momento, comprendí que el bosque no nos iba a dejar ir tan fácilmente. No era solo la magia de los druidas lo que gobernaba esas tierras. Algo más antiguo y mucho más oscuro se movía en las sombras. Algo que estaba dispuesto a reclamar nuestras almas, una a una. «¡Detente, Eirik!», grité.
Pero mi voz apenas tuvo eco en la vasta oscuridad. Un viento helado comenzó a soplar, y las sombras se alargaron alrededor de nosotros. La forma de Eirik se desvaneció entre las sombras, y al momento siguiente se oyó un rugido bajo y gutural, que parecía provenir de la tierra misma. Nos apresuramos a retroceder, pero el aire estaba lleno de susurros, palabras que no entendíamos pero que sentíamos en nuestros huesos. «El precio será alto, Ragnar Lodbrok», repetían las voces como un coro espectral. «Pero tu destino ya está sellado. Nadie puede escapar de lo que ha sido escrito». Lo que sucedió después fue un caos. Los hombres comenzaron a huir, pero algo los perseguía. Era como si el bosque mismo los tragara, dejando solo gritos y el sonido de los árboles crujir bajo una fuerza invisible. Yo sabía que algo estaba más allá de nuestra comprensión, algo que no podía ser detenido por la espada o el hacha. La magia de esas tierras era más antigua que los dioses y más poderosa que cualquier hombre. Pero también sabía algo más. El cuervo había comenzado a brillar de nuevo, más intensamente que antes, como una brújula que marcaba el camino. Sabía que lo que estaba por venir no era solo una batalla contra hombres. Era una lucha contra el mismo destino. Y este, como todos los destinos, solo podía ser desafiado con sangre. Parte 3. La conquista final y el precio del poder. La luna brillaba con una intensidad antinatural cuando regresamos de Northumbria, la tierra que había probado nuestra resistencia, nuestra fe y nuestra cordura. Pero lo que no sabíamos era que, al dejar atrás aquel bosque maldito, no habíamos dejado atrás la magia oscura. No. La magia había seguido su curso, como una sombra persistente que se adhería a nuestra piel, a nuestros huesos, esperando su oportunidad. En el aire flotaba un presagio, una sensación de que lo que habíamos conquistado no era solo una tierra, sino también algo mucho más profundo, algo que iría más allá de nuestras espadas y nuestras victorias. Al llegar a las costas del reino de Northumbria, fuimos recibidos por el choque de espadas y el rugir de las campanas. Los hombres del rey Aele, el rey que había escuchado de nuestra llegada y temido nuestras intenciones, se habían atrincherado en sus fortalezas. Pero yo, Ragnar Lodbrok, no era un hombre que temiera los muros de hierro ni los ejércitos de hombres. Mi destino, guiado por la magia oscura del bosque y por la fuerza de la voluntad, me había preparado para este momento. Ya no era solo un líder, un vikingo, era algo más. La batalla que siguió fue una tormenta de sangre. Nuestros barcos, tan ligeros y veloces como dragones, se deslizaron por las aguas con una destreza mortal. Mi hacha brillaba en la oscuridad como un relámpago, cortando a través de los escudos y las armaduras de los hombres de Aele, como si fueran de paja. Cada golpe era una afirmación de que nuestra victoria estaba cerca. Pero mientras la batalla rugía a mi alrededor, mi mente no dejaba de volver al bosque, a las voces susurrando en la oscuridad y a las palabras del cuervo de piedra. «El precio será alto», Ragnar Lodbrok, resonaban en mis oídos como una advertencia. Y, como siempre sucede con las advertencias de los dioses, fue tarde para evitarlo. El rey Aele, viendo que su ejército caía uno a uno, se retiró hacia el centro de su fortaleza. No estaba dispuesto a morir de la manera que otros habían caído, luchando hasta el último aliento. Pero yo no era un hombre que se conformara con el destino de sus enemigos. Seguí tras él, rompiendo las puertas de su fortaleza con la fuerza de mi propio deseo de ver el final. Y ahí estaba, el último rey, de rodillas, con su rostro cubierto de sudor y miedo. «¿Qué quieres de mí, vikingo?», me preguntó, su voz temblando. «Ya me has derrotado, ya has tomado mi tierra. ¿Por qué sigues buscando más?». Lo miré fijamente, mis ojos reflejando el caos a mi alrededor. «Porque no se trata solo de ti, ni de tu reino. Esto es algo más grande. Esto es lo que me ha sido dado a través de la sangre y la oscuridad». Mi voz era baja, casi un susurro, pero cargada con una autoridad que no había conocido antes. El cuervo, aquel que había sido mi guía, vibraba en mi bolsa como si estuviera despertando de un largo sueño. En ese momento, entendí lo que significaban las palabras del anciano en Kattegat. La magia no era solo un juego de dioses y hechiceros, era una fuerza que podía romper incluso al hombre más fuerte. Y yo, al aceptar ese cuervo de piedra, había firmado un pacto que me ataba a algo más allá de mi comprensión, un poder que no podía ser detenido, un poder que me empujaba
hacia un fin inevitable. «No te mataré», le dije al rey Aele. «Te dejaré vivir, para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la historia del vikingo que conquistó Inglaterra, y de cómo lo hizo con la ayuda de los dioses y de lo que acecha en las sombras». Pero no pude evitar sentir un vacío al dejarle con vida. ¿Qué sentido tenía la victoria si no era completa? ¿Qué sentido tenía la gloria si solo era un reflejo de una oscuridad que jamás podría ser vencida? Cuando regresamos a Kattegat, los hombres me celebraron como a un rey, como al hombre que había traído la conquista de Inglaterra a nuestras costas. Pero en mi corazón sabía que algo más estaba en juego. El cuervo de piedra nunca dejó de brillar, y las voces en mi mente nunca callaron. La magia que había desatado en Northumbria no se detendría, se arrastraba, se extendía como una enfermedad que no podría curarse, una sombra que crecería con el tiempo. Y mientras los hombres cantaban sobre mis victorias, yo no podía dejar de preguntarme, ¿habría pagado el precio demasiado alto? Las tierras de Inglaterra eran mías, pero mi alma ya no me pertenecía. Había conquistado un reino, sí, pero lo que realmente había conquistado era algo mucho más oscuro, un poder que no podría dominar y que siempre me seguiría, observándome desde las sombras.